Gracias por su preferencia y por continuar con nosotros acá en Hecho en Bolivia. Ivo Vlasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industria, nos acompaña el día de hoy. Ivo, bienvenido y es un lujo, un honor tenerte el día de hoy con nosotros. Un gusto, Pablo. Gracias por la invitación. Hoy hablaba hace un momento de que todavía tenemos industria, son 90 años. ¿Qué historia hay detrás de la Cámara Nacional de Industria? Una hermosa historia, honestamente, una de las más bonitas historias. Y la historia empieza un 28 de febrero de 1931. Y ese 28 de febrero, don Hugo Ernst, que además, mira la casualidad, hace 90 años, don Hugo Ernst emprende junto a un grupo de emprendedores, 39 industriales, entre ellos hay algunos apellidos muy conocidos, los Soliño, los Estege, los Fornos, los Said, que han acabado todos con muchas fábricas y grandes. Deciden esos 39 emprendedores fundar la Sociedad de Fomento Industrial, así se llamó en su principio, y arranca esta asociación gremial, la primera de Bolivia, por supuesto, hablando de industria netamente. Luego del 31, un año nada más después, el 32, estalla la Guerra del Chaco, y la Guerra del Chaco va desde el 32 al 35. Mire, y durante ya la Guerra del Chaco, ya este grupo de industriales visionarios, y además no solo visionarios, sino sensibles con Bolivia, empiezan a hacer contribuciones interesantes con vituallas, con uniformes para los soldados en la Guerra del Chaco. La CBN hace una enorme contribución y hace un aporte que posibilita la construcción del hospital de Villamontes que atiende a los heridos de la guerra. Entonces ya al primer año de su fundación ya se muestran tremendamente solidarios esos industriales bolivianos, y creo que a mí me encanta esa parte de la historia. Luego, años más adelante, en 1944, se genera el Plan Bohan. El Plan Bohan es un plan que lleva ese nombre porque el líder de la misión americana era un señor Bohan, que generó un plan donde la CNI tiene una participación enorme. Ya se llamaba CNI, perdón, para entonces. O sea, desde ese entonces ya. Sí, ya unos años después del 31 ya se cambia a la Cámara Nacional de Industrias. ¿Y eso por qué? ¿Porque ya se forman las regionales? Exactamente, porque la Cámara de Industria tenía 80 años. Perdón, estoy tratando de hacer calendario, hemos cumplido 80 años, hace 2-3 años, más o menos se ha fundado entonces a escasos 4 o 5 años de la fundación de la Nacional, ¿no? Exacto, y justamente esos 5 años han tomado en reinventar o refundar la Cámara Nacional de Industrias. Ah, perfecto. Y bueno, te contaba que en el Plan Bohan la CNI trabaja muy intensamente y participa muy activamente de este plan, y este plan da inicio a la industrialización en Bolivia. ¿Por qué? Porque una de las muchas cosas que recomienda el plan y que pone en práctica junto a la Corporación Boliviana de Fomento en esa época, que se genera para crear industrias también desde el Estado, es la integración caminera, y se integra el oriente con el occidente de Bolivia, que hasta ese momento no había una integración, los caminos eran un desastre, la estacionalidad mataba el tránsito, etcétera, era imposible el comercio. Entonces, a partir de entonces, despega la industrialización en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en el resto del país, y marca un verdadero hito, y ahí tenemos una enorme participación. En el año 45, un año después, también participamos y presentamos un proyecto muy importante, un proyecto de fomento industrial. Este ha sido tal vez el primer proyecto de una visión de industria en Bolivia que se ha presentado, un enorme documento muy bien hecho, una maravilla que hicieron en esa época nuestros antecesores. Y que funcionó. Absolutamente. En el 85, unos años, ya 40 años más tarde, ¿te acuerdas? Bueno, no, tú eres muy joven. Estoy hablando de la nueva política económica que se instauró primero con el doctor Víctor Paz, y ahí tuvimos el 21060 y hubo un ajuste muy fuerte de la economía, porque en un momento incluso Víctor Paz dijo una frase muy célebre: Bolivia se nos muere.
y ahí hubo una devaluación enorme, hubo un ajuste muy fuerte, despidieron 18,000 mineros y ahí nosotros como Cámara trabajamos muchísimo en impulsar procesos de productividad y competitividad para esa incipiente industria boliviana con el propósito de que no se muera con la crisis. Es una de las crisis más fuertes, tal vez similar a la que estamos viviendo. Y ya más recientemente, y ya hace un par de años, hemos trabajado arduamente con todos los industriales, hemos hecho mesas de diálogo, hemos invitado expertos, han venido analistas, han venido todo tipo de personajes de múltiples disciplinas que nos han ayudado a construir un documento que es nuestra propuesta de política industrial. Y esa es una visión que hemos presentado justo para las elecciones pasadas y queríamos tener un documento propositivo que nos muestre cuál debería ser el camino que debe recorrer Bolivia para que en el año 2025 pasemos de un ratio de industrialización del 16% a un 20% y en el 2030 a un 25%. Hay que entender que Bolivia tiene un ratio de industrialización que va del 16 al 17%, estancado, diría yo, en los últimos 66 años, que no salimos de ese ratio. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahí, de 141 países, estamos en el 107, ¿no? Estamos muy abajo y no logramos escalar. Teniendo todo, contemplemos que Bolivia tiene todo para ser un país industrializado. No le falta absolutamente nada. Bueno, digamos tecnología, pero eso sí importa, pero tenemos materia prima para industrializar absolutamente todo y ser un potencial industrial de Latinoamérica. Existe territorio, existe materia prima. ¿Qué nos falta? Y nos faltan tener buenos líderes que realmente hagan patria y que lleven a Bolivia a un proceso de industrialización. Creo que en Bolivia ha habido una virada en las últimas 4 décadas, te diría yo, de industrializar, pero solamente con una mirada de la industria extractiva, y esto llámese gas, petróleo y minería. Y solo que tenemos un foco a esa industria extractiva y no pensamos que hay una industria manufacturera, no hemos pensado nunca en la diversificación de la economía boliviana, y es por eso que nos hemos vuelto monoproductores y súper dependientes de los commodities. Entonces, hoy por hoy, sin duda, si tuviéramos una visión como la ha tenido Perú, por darte un simple ejemplo, exacto, que hoy es uno de los grandes exportadores desde paltas, arándanos, es el primer productor y exportador de arándanos, de paltas, de bananos ecológicos, en fin, hay una serie de productos, tal cual, y les ingresa una cantidad de divisas casi similar a la del gas para nosotros. Entonces, date cuenta el potencial además que tiene Bolivia, que tú bien lo mencionabas, al tener 3 pisos ecológicos donde tienes productos de valle, tienes productos del altiplano, tienes productos también del llano y tienes los supergranos también que podrías industrializarlos y que podrías llevarlos ya como productos terminados a mercados que aprecian los productos orgánicos, que además hoy están recontravaluados y que tienen nichos de mercados de alto valor adquisitivo. Entonces creo que Bolivia tiene un potencial enorme. Hay muchos productos que, por ejemplo, requieren la certificación orgánica y realmente es muy cara para estas empresas pequeñas, alrededor de $10,000 obtener la certificación, traer al consultor y demás. Por lo menos ahí considero que el gobierno podría prestar una mano a través de la Cámara de Industria para poder realmente financiar estas certificaciones, porque como tú dices, el producto orgánico está siendo muy solicitado, requerido a nivel internacional, en especial países europeos, y cuesta mucho más caro. Totalmente. Creo que ahí debería involucrarse el gobierno, no solamente en buscar la certificación, deberíamos trabajar con la cooperación internacional para lograr eso, deberíamos atraer y tener una política de atracción de inversión extranjera en este campo, con muy buenas ventajas
impositivas, y luego deberíamos trabajar para que todas nuestras representaciones diplomáticas se vuelvan promotores de la venta de los productos bolivianos que estás produciendo, y deberíamos dedicarnos a vender lo nuestro y no tener esta mirada que tenemos solamente a la demanda interna, sino deberíamos empezar a ver a la región y al mundo. Yo espero que en algún momento el gobierno pueda abrir los ojos y que los diplomáticos que nos representen en otros países no sean colocados de carácter político, sino de carácter, realmente un carácter profesional que nos permita la apertura de mercados y realmente la apreciación del producto nacional. Pero me he saltado, Ivo, estábamos hablando de historia y es que el tema de la industria es muy apasionante y me imagino que por eso justamente estás a la cabeza de la industria nacional, por la pasión que significa la transformación, ¿no? Que es la base fundamental de la Cámara de Industria. Volvamos a la historia, porque tú llegas ya a ocupar el espacio de presidente nacional en un momento muy complicado para el país, en un momento lleno de desafíos, en un momento que de repente ni siquiera imaginaste o pasó por tu cabeza que ibas a tener que afrontar. Un momento que, al igual que la Guerra del Chaco, al igual que el momento hito de la fundación, del cambio de nombre, va a quedar enchapado en los anaqueles de la historia boliviana y de la industria nacional. Va a haber un momento en el cual de aquí a 40 años, 50 años, un presidente de la Cámara Nacional de Industria dijo, y un momento fundamental que logró sobrevivir la industria fue el año del COVID, el año en el que paró todo. Y la industria nacional realmente hizo mucho para poder salir en este momento de crisis tan profunda en la cual nos hemos venido sumergiendo desde el año pasado. Mira, es difícil entre dos apasionados como tú y yo hablar de mantener un hilo conductor de la charla. Pero bueno, volviendo al tema, sin duda, lo que te decía es, y hemos ido recorriendo la historia. Durante esa historia, además, la CNI ha hecho importantes aportes. Hemos sido fundadores de Infocal, por ejemplo, que tiene varias sucursales en toda Bolivia. Hemos sido fundadores de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo en La Paz, que ha permitido capacitarse y tecnificar a miles de personas en Bolivia. Hemos trabajado y hemos fundado y creado el IMNORCA, que hoy por hoy nos da los niveles de competitividad que necesitamos al certificarnos internacionalmente con las ISOs, por ejemplo. Sin eso no exportamos. No, mira, imagínate, es realmente una barbaridad. Y son muchos los aportes, ¿sí? Bueno, yo llego justamente en el año 2019 a la Cámara, todavía un año más o menos bien, y pronto empezamos marzo de 2020 y empieza la pandemia y se nos cae la economía, se nos cae la industria, nos toca vivir un momento complicadísimo y bueno, tradicionalmente siempre hemos estado trabajando en hacer lobby para generar condiciones favorables y para influir en las políticas públicas que nos permitan desarrollar nuestra industria. Pero ya durante el COVID hemos dejado de lado ese nivel de representatividad y más bien nuestra gran preocupación era cómo hacemos para que vuelva a funcionar la industria. Esa era mi preocupación. Yo recuerdo que mis colegas de otros gremios todos estaban preocupados. ¿Cuánta plata nos va a dar el Estado para crear fondos, para salir de esto? Y yo dije, no hay que esperar nada del Estado. No nos va a dar nada, lo único que tenemos que lograr es que nos abra las puertas, que generemos, como que lo hemos hecho en la Cámara de Industrias y hemos sido los primeros en hacer, hemos generado un procedimiento de bioseguridad, todo un manual que lo hemos llevado y lo hemos hecho homologar. Inmediatamente hemos contratado unos consultores y hemos trabajado en eso y nuestro procedimiento se ha vuelto el procedimiento del gobierno y lo han usado el Ministerio de Trabajo, lo han usado todos y eso nos ha permitido a nosotros los industriales salir primeros junto con creo que la minería y la construcción. Entonces, y luego ya era la batalla de conseguir las licencias de circulación, que recordarás haber sido un verdadero... Parecía la bolsa de valores. Todos andaban, mis papeles, quiero... Y llegaban al campo, y perdón, pero la policía muchas veces no hacía valer las certificaciones, y bueno, continúa, porque ha sido un momento muy álgido que nos ha tocado vivir también acá en Cochabamba. ¿Qué te digo? Te cuento que
en la CBN hemos registrado más de 150 camiones decomisados que hemos tenido que luchar uno a uno para liberarlos, y los choferes con la norma en la mano, con memorandos, mostrándole a cada policía, a cada militar que no había una prohibición para que transporten nuestros productos. Realmente ha sido imposible, ha sido muy difícil. Y luego hemos vivido también los contagios de nuestros propios trabajadores, poner en cuarentena las plantas, curarlos, realmente una experiencia muy dura. Y luego de ello, volver muy incipientemente a trabajar y empezar a enfrentar la crisis de demanda. Y eso es lo que seguimos viviendo hoy, ¿no? Y se nos ha caído la demanda. Los hábitos de consumo de nuestros consumidores han cambiado completamente, han repriorizado simplemente el consumo de productos esenciales y farmacéuticos, y todos los bienes o productos duraderos han quedado al olvido. La demanda se ha caído, nadie quería comprar un mueble, ni ropa, etcétera. Todos esos productos se han derrumbado junto con el turismo, por supuesto. Y ¿qué hacemos para reactivar esa demanda? Empezar a trabajar y a buscar con los gobiernos de turno oportunidades para que no se nos caiga la industria. Y esa ha sido la pelea. Y luego también hemos visto con mucho dolor muchas fábricas que se han cerrado. Y he visto yo personalmente... ¿Tienes el dato? ¿Cuántas? Es imposible saber, pero hemos perdido 70,000 empleos. Eso sí, y se ha cerrado una fábrica por día. Wow. O sea, más o menos 330 y algo fábricas se han cerrado en el 2020. Esas son, te estoy hablando de las matrículas que se han dado de baja de las industrias formales, porque las informales, que son el 70%, no dejan estadísticas, o sea que han sido miles. Sí. Y formalmente en la industria nada más hemos perdido 70,000 empleos. Entonces, hoy nuestra próxima lucha es cómo podemos hacer para reactivar la demanda, para recomponer los empleos perdidos, las fábricas perdidas, además en un contexto mucho más difícil, ¿no? Somos menos competitivos que antes, nuestro dólar sigue por 10º año estancado y eso nos hace perder competitividad. Y nuestros países vecinos han devaluado, por ejemplo, el real en los 10 años que nosotros no hemos devaluado, ha devaluado 380% su moneda. Entonces, imagínate, además con economías de escala, con sinergias. Por eso es que sus productos nos inundan realmente y no hay manera de detenerlos. La mejor forma de luchar contra el contrabando, sin duda, es ser competitivos, pero no lo somos. Y peor, tenemos una frontera de 6.700 kilómetros que hace que Bolivia sea un país súper permeable, absolutamente. Entonces, la tormenta perfecta es la que estamos viviendo. Bien, unos minutitos, me voy a ir a un corte y continuamos con las soluciones posibles, ¿te parece? Que creo que muchos desean saberlas. ¿Sí? Nos damos una pausita. Claro que sí. Y volvemos enseguida con más de Hecho en Bolivia. Continuamos con más de Hecho en Bolivia. Ivo Blasicevic, que es nuestro invitado especial el día de hoy, y me voy a dedicar todo el programa a hablar con él. O sea que hoy día no le voy a presentar otra industria porque realmente es una entrevista muy especial, anhelada hace mucho tiempo, porque realmente hay mucho que hablar de la industria nacional. Ahora que estamos con ustedes en La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, la visión nacional es muy importante. Entonces dejamos la visión local de Cochabamba de lado y Ivo nos va a comentar acerca de las soluciones nacionales. Hemos estado hablando, Ivo, de todo el escenario muy realmente adverso para la industria nacional, el cual sigue y todavía no se ha visto lo peor, creo yo. Totalmente. Por eso es que nosotros tenemos que encontrar nuestras ventajas comparativas y competir donde somos fuertes. Y por eso, por ejemplo, la industria de alimentos que hablábamos antes, con una producción, por ejemplo, de alimentos orgánicos,
sí tenemos una fortaleza enorme que no te la va a arrebatar nada. Nuestros productos exóticos, qué sé yo, empezar a pensar, y mira, yo acabo de oírlo al presidente Arce ayer hablar de que deberíamos hacer una cerveza de quinoa y deberíamos exportarla, y es una gran idea. Si tuviéramos los incentivos fiscales, porque hoy desafortunadamente la carga fiscal de la cerveza en Bolivia es la más alta de Latinoamérica, probablemente una de las más altas del mundo, y con esa carga es imposible ser competitivo, aunque hagas cerveza de lo que quieras, ¿no? Bueno, aprovecho para felicitarte por el producto de la chicha taquiña, ¿no? Chicha cochamil, está delicioso, muy bueno. A ver, yendo en la línea de lo que me decía, la creatividad de los industriales, que quiero hacer mención, por ejemplo, hay una industria Madiza en Santa Cruz que produce justamente los chocolates Celinda, que sin duda alguna sí debió probar en algún momento. Ellos han agarrado y a través de sus productos, como muchísima gente se ha quedado sin empleos, está empezando la era de los emprendedores y la era de los negocios de subsistencia, porque ya no hay empleos formales, ¿no? O sea, se han cerrado las puertas prácticamente el empleo formal de todo lado. Entonces no te queda otra que para sobrevivir emprender algún negocio. Y me gusta mucho porque Celinda, Madiza a través de Celinda, generan este club de emprendedores. O sea, ¿cómo tú puedes emprender en repostería con mis productos? Y yo te brindo un apoyo, te brindo capacitación, te brindo a los mejores chefs, te comienzan a brindar cursos online y una serie de elementos que van a permitir a muchas madres, señoras o señores en casa decir, oye, voy a probar a hacer este producto y venderlo, ¿no? Y esa es una forma creativa de poder vender tu producto, generar valor agregado para los emprendedores, que es justamente la capacitación. En algún momento discutíamos, este es el momento, por ejemplo, para que la industria nacional se ponga esta camiseta. Este es el momento en el cual tenemos, en algún momento, lo decía televisivamente también, tenemos que dejar de auspiciar programas que son farándula, ¿no? Y meterle plata a la cultura, a la educación para el consumo del producto boliviano. Tenemos que comenzar a recuperar los espacios, ¿no?, que Bolivia va perdiendo contra los productos extranjeros. Por ejemplo, las franquicias televisivas son productos extranjeros. Porque si invirtiéramos en productos nacionales, ten por seguro que sacaríamos productos nacionales de muy buena calidad. Pero cuando se trata de un producto nacional hecho en Bolivia, te hablo de mi sector que es televisión, le metemos un presupuesto de $1,000, pero para la franquicia le metemos $1 millón y así ocurre. Entonces hay que confiar un poco más en este producto nacional. Si todos reinvertimos en nosotros, probablemente la rueda comience a girar. ¿O qué opinas tú? Absolutamente de acuerdo contigo. Creo que tiene que ser así, pero ¿sabes qué? Yo algo que percibo es que el consumidor boliviano no está educado siquiera, y en muchos casos, primero, no hay un orgullo de consumir productos nacionales. Porque tú vas a Chile, vas a Perú, qué sé yo, y es como que sí, voy a preferir siempre un producto chileno a un producto importado porque es mi patria, y hay un nacionalismo muy fuerte. En Bolivia no tenemos ese arraigo, hay que construirlo. Hay que construirlo, exacto. Sí. Y dos, el consumidor no está educado en, por ejemplo, en discernir qué producto es contrabando, qué producto es importado legalmente y qué producto es nacional. No hay una diferenciación. El consumidor ve todo igual, ¿entiendes? Y es lo que tú acabas de decir, falta de educación. Tenemos que educar al consumidor qué productos bolivianos son de calidad. Y otro tema, creo que tenemos que usar el sello Hecho en Bolivia para productos de calidad. En realidad deberíamos ser un aspiracional de los industriales, el usar el sello de Bolivia, que te dé cierto estándar que certifique que es un producto de calidad, y deberíamos invertir todos en promocionar eso, que crearía el orgullo boliviano de consumir productos nuestros. Correcto. Por mi parte, voy 13 años con programa, te digo, he entrevistado a más de 1,000 empresas, entre grandes, pequeñas, emprendimientos que nacen. Hace 3 semanas, para comentarte, detergentes hechos totalmente natural, o sea, naturales con la borra de la quinoa o algo así, que es un detergente natural que no te daña medio ambiente ni nada. Yo veo ese tipo de emprendimientos y digo,
añado, la emprendedora no tiene más de 25 años. Ojo. Sí. Pero tú te agarras la cabeza y dices, hay tanto cerebro en Bolivia, hay tanta creatividad para lograrlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos yendo por el camino que deberíamos ir como bolivianos? ¿Sabes qué? No hay una conexión, justamente el ejemplo que das tú, no hay una conexión en la cadena de valor de los grandes productores. ¿Qué te digo? Unilever debería conectarse con esta persona y a través de ella hacer un desarrollo de el detergente, el jabón, lo que fuera, ¿entiendes? Hay una desconexión, desafortunadamente. Lo que tenemos que tratar es de que esas cadenas de valor se vayan conectando con los clusters. Y ahí sí, nuestros emprendedores, nuestros descubridores, nuestros inventores sí tienen posibilidades. Si no, se muere en la idea y es desafortunado. Si tuviéramos que dar 5 soluciones para salir de esta crisis en la cual nos hemos visto inmersos gracias al coronavirus, pero también arrastramos algunas otras crisis que han quedado ya muy miniaturizadas por el COVID. Por ejemplo, estamos hablando, casi todos los industriales de alimentos se nos quejan de los tiempos en Senasac. Cuando empiezan un emprendimiento, no saben qué es primero el huevo o la gallina, no saben cómo ingresar y tardan 6 meses, 1 año en sacar una licencia de Senasac. Están luchando contra el producto de contrabando ilegal, más barato y de baja calidad, chino, etcétera, etcétera. Existen otras mini crisis que ya no las vamos a tocar porque creo que todo el mundo ya las conoce y son parte del día a día. Pero si tuviéramos que dar 5 soluciones para salir de esta fundamental que es el COVID, la falta de mercado y todo lo que hemos ido mencionando a lo largo del programa, ¿cuáles crees tú que son en prioridad las más importantes? Para mí, en orden de prioridad, 1 es el contrabando. Frenar. Tenemos que definitivamente frenar el contrabando. El contrabando nos está realmente hundiendo a la industria boliviana. Y yo te digo porque lo veo, lo vengo siguiendo, hemos hecho estudios con Euromonitor, vengo haciendo estudios hace más de 7 años y Euromonitor es el consultor de estudios de mercados más grande del mundo. Entonces conozco cómo vienen las cosas y veo cómo viene creciendo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, el contrabando de bebidas ha crecido casi 40% entre 2016 y 2019. Es una barbaridad. ¿Y pagan el impuesto que ustedes pagan? No, pues nada, absolutamente nada, obviamente. Ustedes pagan el Estado, ¿cómo se llama? El impuesto al valor agregado. El ICE, el impuesto al consumo específico. Consumo específico, perdón. Usted, creo que es 25%, no me acuerdo cuánto es. Es carísimo. Es una fortuna. Carísimo. Por favor. Pero ellos no. No, nada, obvio. Y ¿Cómo mira, el Estado, solo en bebidas solamente se evaden más o menos 109 millones de dólares al año, de tributos solamente. Entonces, bueno, ¿qué te decía? Es el contrabando, creo que es el principal problema. Otro problema que creo que no hay condiciones para la inversión en Bolivia. Nosotros necesitamos desesperadamente una ley de inversiones nueva, una ley de inversiones que tenga incentivos fiscales para el que venga a invertir, que además te desarrolles en paralelo una ley de arbitraje justa para que el inversor extranjero pueda defenderse en tribunales neutrales, no solamente con la legislación boliviana, porque conocemos cómo es nuestra justicia y ningún inversor se siente cómodo. 3, hay que modernizar las relaciones laborales. Nuestro código tiene 40 años y hoy es ultra sobreproteccionista, pero no solo eso. Ese es tal vez uno de los males. No hay legislación actualizada para las nuevas formas de trabajo, para el teletrabajo, para el trabajo por horas, para el trabajo fuera de horario. No está legislado y eso te genera realmente muchísimos problemas a la hora de contratar a alguien porque sabes que es un matrimonio de por vida. Perdón, entonces, ahí quisiera hacer una pausa. Has tocado un punto, una fibra muy fuerte, y es la fibra de las condiciones laborales, ¿no? Y es el tema del sobreproteccionismo.
hay algunas voces que dicen que quieren que se pueda reincorporar toda la gente que se ha tenido que despedir durante el tema de la pandemia. ¿Cómo? ¿Dónde las vas a reincorporar si no hay economía que aguante? Si no vendo mis productos, ¿con qué les vas a pagar? Entonces, no, en este momento no es momento para ponernos idealistas, es momento para ponernos realistas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? El empresario y el industrial en especial está con mucho temor porque es un empleador masivo, ¿no? Un empleador masivo. No, si abres un comercio, pones tus vendedores, si quieres los colocas por comisión y listo, te liberas de muchas cosas. Pero en la industria no, tienes que dar todas las formalidades, que son más de 36 formalidades que tiene que tener una industria. Por favor, 36 documentos mínimamente, que bueno, hace 10 años tenías que tener, ahora creo que son más, pero vamos a ser claros. O sea, en este momento no podemos ser proteccionistas, necesitamos actualizarnos rápidamente y trabajadores y empresarios tienen que sentarse y decir, bueno, para salir de esto todos tenemos que poner nuestro granito de arena, señores, ¿no? No solo nosotros, no es solo pedir, o sea, se muere la vaca y se termina la leche. Pues, tal cual. Sí, mira lo que dices tú, hay un ejemplo muy triste en Cochabamba y es Vidriolux. Vidriolux, tú sabes que ha cerrado, tenía más de 200 trabajadores, han todos llegado a un acuerdo con la compañía, han firmado sus cartas de renuncia, han sido despedidos, la fábrica ya no existe, han tirado abajo el horno, ya no existe el horno, y luego de haber recibido todo, haber cobrado todo, han ido a hacer una demanda y les ha salido una reincorporación a una fábrica que ya no existe, porque este es parte del grupo Illinois Owens que se ha ido a Perú y hoy están trabajando desde Perú. Pero ese es el nivel, tú no puedes ni siquiera morir en Bolivia, por favor, es increíble, exacto. Eso no puede pasar. Te van a perseguir muerto. Otro tema que me parece muy importante a mí es el de la informalidad. La informalidad es otro gran competidor de los formales. ¿Y por qué hay un 70% más de informales en Bolivia? Simple. El costo de la formalidad es muy alto. Y no solo es el costo, sino que una vez que te formalizas, haces esos 36 trámites, te persiguen. Te llegas a formalizar y al día siguiente el SIN ya te está persiguiendo, te está queriendo multar. En realidad, lo que aquí debería pasar, deberíamos contratar una consultora y deberíamos tomar el ejemplo de Singapur. Ojalá que puedes abrir online tu razón social, cerrarla, te tarda 2 horas, tiene un costo súper barato y tienes el mejor modelo de competitividad. Y qué te digo, tu empresa funciona inmediatamente, no tienes que preocuparte. Pero además, una vez que te formalizas, el sistema financiero te acompaña y te dice, bienvenido a la formalidad, querido, y te ofrecemos un crédito. Si quieres desarrollar un capital de operaciones, tenemos estas líneas, estas otras, te ayudan a crecer incluso. Entonces, ese es el modelo que deberíamos tener en Bolivia. Es un sueño realmente. Imagínate que te formalices y te comiencen a caer las oportunidades. Que los bancos vengan, no, pero si él te da 5% de crédito para tu crecimiento, yo te doy 4.8, yo te doy 4.7, y ahí el emprendedor diga, pues vamos con la mejor opción, que vengan otros y te digan, oye, yo te abro mercado aquí, yo te distribuyo tu producto acá. Qué lindo sería, realmente estamos estaríamos en un cuento de hadas, y ahí sí que creo que creceríamos. Sí, y qué te digo, y el ejemplo que tú ponías, ¿no? De la persona esta que creó el jabón de quinoa, porque la saponina es excelente, qué sé yo. Saponina, ese es el nombre, gracias. Y alguien del estado que te diga, mira, puedes linkearte con Unilever, tienes esta otra fábrica y tienes estos, y que te hagan las conexiones y realmente te genere condiciones para entrar en esa cadena de valor. Pues por favor, estamos todos trabajando con el mismo objetivo y el efecto de la industria tiene un efecto así en la cadena hacia abajo y hacia arriba, multiplicador enorme. Exactamente. Y tu quinto, para irnos al último corte. Mi quinto, déjame pensar, yo creo que el quinto es trabajar
y lo que te había dicho, yo creo que el Estado tiene que trabajar en ser un representante comercial de los productos hechos en Bolivia. Y tenemos que crear una especie de Proexpo como hubo en Chile y que ha hecho que Chile sea el país número 1 exportador del mundo en términos relativos, por supuesto. Y creo que deberíamos ir por ese camino y deberíamos tratar de que la mayor cantidad de nuestros productos, dejar esa visión de que solo nos interesa el mercado interno, sino ir a pensar qué le vendemos a nuestros vecinos y tener una organización que esté pensando todo el tiempo y encontrando oportunidades para los emprendedores bolivianos, los industriales, los productores, etc. Así sea, cuando pongamos esta entrevista en las redes, ojalá que alguien del gobierno la vea, ojalá, y le sirva como una guía, un camino para seguir. Ivo, nos vamos a un pequeño corte y al retornar en nuestro último sector, quiero hablar de Ivo. Retornamos con más de Hecho en Bolivia, en nuestro último sector. Ivo Blasisevic está con nosotros y bueno, ya hemos hablado acerca de la crisis que sufre el país, hemos hablado de la industria, las posibles soluciones, cómo el gobierno puede adoptar estas soluciones y brindar ese apoyo a los emprendedores, industriales, empresarios. Hemos hablado de la fortaleza que tiene el producto hecho en Bolivia, cómo potenciarlo y también de cómo comenzar a educarnos para preferir este producto. Pero el día de hoy quiero cerrar con Ivo. Ivo, ¿quién es Ivo? ¿Cómo llega a estas instancias? ¿Y qué es lo que más rescatas hoy, que has llegado a un lugar muy, muy elevado dentro de lo que es el empresariado? ¿Qué es lo que tú rescatas de todo el camino que has recorrido? ¿Dónde naces? Cuéntanos tu historia. Claro, gracias. Bueno, yo te cuento que vengo de una familia donde mi mamá era una emprendedora industrial y mi papá era también emprendedor y comerciante. Primero era constructor y luego se dedicó a hacer comercio con hilados industriales para las fábricas industriales. Entonces, yo desde el colegio ya ayudaba en la fábrica y iba con mis amigos, ya en el coche llevaba también los productos al mercado. Ya empecé a entrar, iba en las mañanas a contar dinero para mi papá, a ser su cajero, para ganarme unos pesos. Y bueno, desde ahí me he casado muy pronto, a los 20 años, y he empezado a trabajar. He tenido un taller primero de confecciones, luego he tenido un taller mecánico, luego he hecho representación mientras estudiaba al mismo tiempo, he trabajado como representante de varias fábricas vendiendo materias primas a los industriales durante mucho tiempo y conocí a todas las fábricas, a todos los dueños y a todos les vendía o papel filtro termosellable o envases trilaminados, bilaminados para los cafés, para todo. Entonces he trabajado mucho en ese tema y luego de muchos años de trabajar independientemente he acabado trabajando en un programa del Banco Mundial, un programa de reubicación, justamente de relocalización. Era un crédito que dio el Banco Mundial para acompañar la relocalización de los 18,000 mineros. Y he trabajado con ellos porque la mayoría de ellos recibieron sus liquidaciones y además algunos beneficios adicionales, y muchos de ellos emprendieron pequeños negocios, emprendimientos, y por supuesto, como eran mineros, no tenían idea. El Banco Mundial estaba muy preocupado del índice de fracaso que iba a ser gigante de ellos, y armó un pequeño equipo de consultores, entre los cuales estaba yo, que me permitió ir a cada una de esas unidades, emprendimientos, a darles asistencia técnica, ayudarlos a que salgan adelante y no quiebren. Y estuve trabajando ahí unos años. Y luego entré a la minería, donde estuve con Inti Raymi por 10 años. Fui a Mongolia, trabajé allá un par de años, volví a Bolivia. Estuve sí con Rio Tinto en Mongolia, en un proyecto gigante que se llama Oyu Tolgoi. Después volví a Bolivia, trabajé un año con British Gas y de ahí estoy con la cervecería hace 11 años. 11 años con la cervecería. Cervecería Boliviana Nacional es una de las empresas más grandes del país. Sí, es la empresa más grande privada. Es la más grande privada. También una de las que más empleo genera, ¿no? Mayor valor agregado. Y hay mucha historia detrás de CBN, muchísima historia, ¿no?
y hoy por hoy estar ahí, en el lugar más grande del país, ¿qué significa para ti? A mí me encanta, y la CBN es parte de una multinacional, la más grande de bebidas del mundo, con lo cual estás totalmente actualizado en cuanto a la tecnología, en cuanto a las tendencias, en cuanto a todo lo que sea consumo masivo. Nuestra empresa es una empresa de jóvenes, yo soy el más anciano de toda la compañía, soy un fenómeno, obviamente, pero ¿qué te digo? Gracias a Dios me llevo muy bien con todos y todavía me soportan, así que debe ser que algún pequeño valor he generado también para la compañía. Y me gusta muchísimo porque me mantengo sumamente actualizado en todas las tendencias, todas las reuniones. Nuestro equipo, la edad promedio son 27, 28 años y así es nuestra mesa de gerentes. La mesa de gerentes, la mesa de directores están entre los 30 y 40 años, la mayoría de ellos. Entonces, estás hablando con realmente puro millennials y es un gusto, un placer trabajar con ellos, ¿no? Pues tienes que ser muy pilas, todos son muy veloces, todos son muy informáticos, todos están totalmente al día y te mantienen a ti muy despierto, muy ágil también. Pero bueno, también la experiencia juega un rol fundamental, ¿no? Han habido grandes fracasos por no escuchar a la experiencia. Sí, yo creo que la combinación de experiencia y juventud es excelente. Y creo que hay que encontrar un balance y eso es lo que esta compañía está haciendo y las compañías globales. En realidad las compañías globales han pasado del estereotipo. ¿Qué era el estereotipo? Que tú contratas a alguien que se te parezca a ti, hasta físicamente, que tenga cierta apariencia, cierto tipo, piense como tú. Entonces todos como soldados muy, muy cuadraditos. Y eso no es tan productivo y han empezado a darse cuenta que más bien los equipos inclusivos donde tienes mujeres, tienes hombres, tienes la libertad de la preferencia sexual, en fin, y tienes gente de todos los colores, razas, etcétera, son mucho más productivos. Y hoy esa es la tendencia y a eso le están agregando el edadismo que se llama, que es tener a viejitos como yo también como parte de esos equipos. Yo diría viejito, la verdad, tú eres muy joven por ahí, tiene ideas también y haciéndote el seguimiento de todo de lo que uno aprende de tus palabras, creo que es muy necesario que estés muchos años más. Así que adelante, muchísima fuerza. ¿Qué les dirías a todos esos jóvenes que en este momento están emprendiendo, que se han quedado sin trabajo, que sienten que tienen que sacar ideas de donde sea, ponerse en acción? ¿Qué les dirías? ¿Qué palabra de aliento le puedes dar a toda esa juventud boliviana que en este momento se ha visto en una situación muy difícil? Ni siquiera ya puede ir a la universidad porque no le toca a otra que generar recursos para la familia. Porque los papás, los mayorcitos están encerrados en casa, ¿no? Por cuidado, hace más de un año. Muchos de los mayorcitos han tenido que ser liquidados, jubilarse rápidamente, una jubilación temprana, ¿ya? Porque bueno, no te queda otra, ¿no? O te jubilabas o ibas a morir al campo de batalla con COVID. Sí, mira, es difícil, ¿no? Estamos atravesando un tiempo difícil, un tiempo de crisis. Primero, creo que las crisis traen oportunidades también. Y yo creo que uno se pone más creativo cuando está bajo más presión. Yo diría que lo que hay que ser es resilientes y definitivamente no perder el ímpetu, no perder tus sueños. Tienes que ir tras de tus sueños. Si tú eres y tienes ese espíritu, esos genes de emprendedor, por favor, no abandones. Tienes que seguir y emprender y yo diría que la constancia va a hacer que algún día triunfes, sin duda. Entonces, y uno aprende de los errores, aprende con dolor y no vuelve a cometer esos errores. De los triunfos no aprendes absolutamente nada, así que creo que hay que ser resilientes. Este momento va a pasar. Yo soy un convencido de que una vez que nosotros volvamos a la senda del crecimiento, Bolivia tiene unas perspectivas y comparto contigo ese optimismo de que Bolivia lo tiene todo y realmente podríamos ser la Suiza de Latinoamérica si es que quisiéramos. Y ese momento algún día va a llegar, y va a llegar, yo estoy convencido, porque
realmente no podemos seguirnos aplazando en la historia. Exactamente. Bueno, te agradezco, Ivo, de verdad ha sido un honor tenerte en el programa. Espero que no sea la primera vez que podamos ver, por lo menos una vez al año, tratar de hacer una evaluación, ya sea desde hoy que estás como presidente de la Cámara Nacional de Industria. Aprovechamos de mandarle una felicitación y un abrazo a todos los industriales bolivianos que sienten, piensan, luchan por Bolivia